Curiosidades del mundo antiguo. Con el historiador de cabecera de este programa, que es Ignacio Monzón. Nacho, muy buenas noches. Salve, noble Bruno. No me digas eso, por Dios. Bueno, pues salve, asqueroso Bruno. Eso encaja más con el sentido general. No lo creo. Ya te digo que sí. Por lo menos los que utilizan la caja de resonancia. Sí, pues Sí. Te voy a dar yo a ti una manera de combatirles muy efectiva. ¿Cómo? Con un arma que te voy a enseñar ahora mismo y que con ella vas a acabar con todos tus enemigos. No me digas que es la falcata. Sí, señor, la famosa falcata. Esa que utilizaban los hispanos, ¿no? O que decían que utilizaban los hispanos. Sí, como algunas series y producciones televisivas, pero no, ya incluso mucho antes, han querido afirmar, pues, era el arma de los hispanos y realmente voy a decepcionar a más de un oyente y lo primero que voy a decir es que no es verdad. ¿No es verdad que fuera un arma de los hispanos desarrollada por ellos, o no es verdad ni siquiera que la utilizaran los hispanos? Las dos cosas. Caray. Fíjate, hoy vamos a descubrir unos puntos un poquito oscuros de este arma que parece que todo el mundo conoce y que sin embargo está muy mitificada. Mi maestro, uno de mis grandes maestros, el profesor Quesada Sanz, precisamente es uno de los mayores especialistas en este tipo de arma. Además hizo una serie de mediciones para establecer las metrologías, bueno, todas estas dimensiones, utilidades, y una de las cosas que él decía es que no es en ningún momento un arma nacional. Para empezar, los hispanos no se conocen a sí mismos como hispanos. Hispano es un nombre que dan los extranjeros, los romanos. Estamos metiendo en un mismo bloque a gentes de naciones diferentes, con lenguas con las que no se podían entender entre sí, con características que a veces les alejaban muchísimo. Es casi como si un marciano viene aquí y dice, bueno, todos sois terráqueos, sí, todos somos terráqueos, pero no siempre nos llevamos bien, ni somos capaces de establecer buenas relaciones. Somos seres, cada uno de su país, de su nación, de su entidad. Algunos hispanos sí la utilizaron, en general los pueblos íberos, sobre todo los contestanos y los bastetanos. Eso sí, tampoco lo usaba todo el mundo, no era el arma de todo hijo de vecino, no era la espada típica, por así decirlo, que se podían comprar en cualquier tienda. Es una espada muy buena, es una espada muy especial, muy bien trabajada, porque es un arma perfectamente diseñada para pinchar y ¿Sí? para cortar. ¿Qué significa la expresión falcata? ¿Cuál es el origen etimológico? Mira, esa es precisamente otra cosa bastante curiosa, porque en general las fuentes textuales no nos hablan de falcatas. No nos vamos a encontrar textos latinos que hablen de falcatas. Falcata es un término derivado del latín falx, que significa hoz, y que empezó a utilizarse a finales del XVIII, ya en el siglo XIX, por la historiografía que ya había encontrado restos de estas armas, que además se pueden ver en los relieves, por ejemplo, de Osuna o de Porcuna, y que tenía esa característica de espada, entre comillas, doblada, con una ligera curvatura, que era perfecta precisamente para cortar. Golpes tajantes de arriba abajo. De hecho, parece ser que era la responsable de muchísimas amputaciones. ¿Desde cuándo existe conocimiento? Ya dices que no tiene nada que ver casi nada que ver con los hispanos, pero ¿desde cuándo se sabe que se utilizaba la falcata, o un arma que pudiera asemejarse a la falcata? El tipo al que pertenece la falcata, que es muchísimo más antiguo, viene de Oriente, y ya sabemos que existe en la zona de los Balcanes en torno al siglo X a.C., por lo menos por ahora, por los registros que se han encontrado. De ahí pasó a la zona de Grecia, de hecho evolucionó en dos tipos, la majaira y la copis. Yo creo que casi todos los que hayan visto la película de Alejandro habrán visto que lleva una espada, que me acuerdo que cuando la estrenaron todo el mundo me decía, mira, es que Alejandro lleva una falcata. Es una copis, una espada un poquito con una curvatura ligeramente diferente, más larga, porque es una espada para cortar desde el caballo, pero que ellos tenían perfectamente adaptada, era, digamos, del mismo estilo. De ahí pasó a Italia y con el tiempo pasó a la península ibérica. Por lo menos en el siglo III a.C. ya está perfectamente atestiguada, incluso antes, se habla del siglo V antes de la era. Entonces sí, cuando llegan los romanos ya estaba muy arraigada, como una espada bastante especial de buenos guerreros, pero era muy anterior y era no era indígena, era exótica, era extranjera. Se dice que lo utilizaba Alejandro. Bueno, en Alexander aparece.
Sí, por eso te digo, aparece, lo que pasa que es la copis. Claro. También hay menciones de textos griegos que se refieren a la península ibérica, y claro, cuando los griegos venían aquí y veían a los íberos con esas espadas, decían, es que estos tienen copis. Estos tienen una copis, estos tienen una majaira. ¿Por qué? Porque ellos la estaban asimilando a algo que ya existía. Es como si nosotros tenemos un determinado fusil, el CEDME, por ejemplo, que se utilizaba en el ejército español. Decimos, pues de los extranjeros, los estadounidenses que tienen el M16, pero nosotros llamamos el CEDME americano. Pues sería algo parecido. Estamos intentando traducir a nuestros conceptos ese arma que se parece mucho a la nuestra sin llegar a serlo. Pese a tener tantos miles de años, sí que era un arma poderosísima y con unas capacidades extraordinarias, ¿no? Precisamente por su forma. En gran medida por su forma, por la fuerza que se podía imprimir con los golpes, también porque en una de sus caras, la cara que tiene esa curvatura, es verdad que tiene filo, por eso podemos cortar de izquierda a derecha o de arriba a abajo, aprovechando la fuerza de la gravedad. Pero es que en la otra parte de la hoja, también en la zona de la punta, había un pequeño filo, de manera que al levantarla de abajo a arriba, sí podíamos también hacer daño. Y por supuesto tenía una punta que permitía penetrar incluso en las cotas de malla. Por tanto era un arma multiuso, un arma, yo creo que como casi todas las armas principales de los ejércitos de la antigüedad, no estaba diseñada para intimidar o para atontar o para herir, estaba diseñada para matar. Directamente o para causar el mayor daño posible. Es que las fuentes nos hablan de esas amputaciones que provocaba esa falcata, que era como una hoz segando el trigo. Te podía cortar un brazo, porque los brazos y las piernas generalmente no siempre estaban protegidas por metal. Te podía cortar de un solo golpe. ¿Se han encontrado falcatas en los restos arqueológicos, en las excavaciones? Afortunadamente sí. Y de hecho han sido bastante apreciadas. Actualmente se cuentan al menos unos 600 ejemplares. Por lo menos ya estamos hablando de un número suficiente como para establecer tipologías, ver cómo variaban en el tiempo, ver las diferentes etapas o por lo menos los diferentes trabajos que se podían hacer con ellas. Algunas sí es verdad que tenían damasquinados de plata, eran armas nobles para príncipes o para los grandes guerreros de esos príncipes. Y yo creo que algunas de las más famosas, por ejemplo, se han encontrado en un gran yacimiento de Córdoba, que es Almedinilla. Sí. Y de hecho estaban expuestas en el Museo Arqueológico Nacional. Y en una gran, entre comillas, tumba, que es la tumba de la Dama de Baza. Todo el mundo cuando va allí lo que ve es una reconstrucción bastante fiel, pero solo se fija en la dama, esa estatua sedente. Esa estatua sedente se encontró con 4 jarros de cerámica en cada esquina, uno en cada esquina. ¿Con qué? Con una serie de cenizas humanas, es decir, había huesos, había restos de huesos, y con falcatas, lo que hace pensar que ese fue el lugar de enterramiento de 4 grandes guerreros, porque como digo, la falcata no es el arma de cualquiera. Bueno, pues uno es pacífico y pacifista, así que aunque me lo hayas recomendado, no quiero ninguna falcata, aunque me encanta conocer la historia. Bueno, ya lo decían los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pues prefiero la paz a través de la paz. Muy bien, yo también, Bruno, espera que desenvaino. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno. Hasta la semana que viene.